Victoria Hart se sentaba en su elegante oficina, el suave zumbido de la ciudad afuera mezclándose con el clamor de su teclado. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de piso a techo, iluminando su escritorio meticulosamente arreglado, una agenda de cuero, una pluma de diseño y un delicado jarrón de orquídeas que parecía florecer con una elegancia adecuada para su estatus como una de las mujeres de negocios más exitosas de la ciudad. Vestida con un traje azul marino a medida que acentuaba su figura, Victoria exudaba una sensación de confianza y autoridad. Sin embargo, debajo de su exterior pulido, se gestaba una tormenta, una sensación de inquietud que había estado creciendo desde aquella llamada telefónica fatídica. Era una mañana de viernes, el inicio de un fin de semana que usualmente prometía relajación y romance con su esposo, Mako. Últimamente, él había estado distante, sus noches en la oficina volviéndose más frecuentes y sus excusas sonando cada vez más ensayadas. Mientras revisaba informes para una presentación próxima, la concentración de Victoria vaciló, y su mente divagó hacia el inquietante momento en que había escuchado la conversación telefónica de Mako días antes. La llamada había sido críptica, llena de murmullos y una intensidad que le había puesto los pelos de punta. No puedo seguir haciendo esto, había escuchado decir a Mako, con voz baja pero cargada de urgencia, lo que hizo que su corazón se acelerara. Ella lo descubrirá, ¿sabes lo que pasó la última vez?, había respondido la mujer al otro lado de la línea, con una voz que rebosaba seducción. Victoria sintió un dolor de traición retorciéndose en su abdomen. ¿Quién era esa mujer? ¿En qué tipo de aventura estaba involucrado? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino, cada una más insistente que la anterior. A medida que el reloj se acercaba al mediodía, la resolución de Victoria se endureció. Confrontaría a Michael esa noche. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Siempre se había enorgullecido de ser una mujer de acción y esta situación no sería diferente. Ya no sería una observadora pasiva en su propia vida. Esa noche, la atmósfera en su lujoso apartamento estaba cargada de tensión. Victoria había preparado una cena suntuosa, sus habilidades culinarias perfeccionadas a lo largo de años de atender a clientes y colegas. El aroma de pollo asado llenaba el aire, mezclándose con las fragantes notas de romero y ajo. Colocó la mesa meticulosamente, con la mejor porcelana y copas de cristal. Pero el pensamiento de la confrontación de la noche se cernía ominosamente en el fondo de su mente. Cuando Mako finalmente llegó a casa, su comportamiento era casual, como si no hubiera nada de qué preocuparse. La saludó con un beso en la mejilla, el calor de sus labios apenas enmascarando el escalofrío de su sospecha. «Te has esmerado esta noche, Vicky», comentó él, echando un vistazo a la mesa y luego a ella, sus ojos azules brillando bajo el suave resplandor de la lámpara de araña. «Pensé que podríamos celebrar», respondió ella, con voz firme pero su corazón palpitando rápidamente. «¿Has estado trabajando tan duro?» «Sí, lo usual», dijo él, encogiendo los hombros ante su cumplido mientras se servía una copa de vino. «Ya sabes cómo es». Victoria lo observó, su mente en ebullición. «Mako», comenzó ella, su voz firme pero con un dejo de incertidumbre. «Necesitamos hablar». Él hizo una pausa, con el vaso a mitad de camino hacia sus labios. «¿Sobre qué?», preguntó con un tono ligero, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. La casualidad de su comportamiento parecía una máscara que se deslizaba, revelando algo más oscuro debajo. «Sobre tus noches tardías», dijo ella, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Has estado llegando a casa tan tarde y no puedo sacudirme la sensación de que algo no está bien. ¿Hay alguien más?». La pregunta quedó en el aire, pesada e inmutable. Mako bajó el vaso, su expresión cambiando de sorpresa a algo más reservado. «¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz ahora baja y medida. «No juegues conmigo, Mako», insistió ella, su pulso acelerado. «Te escuché en el teléfono el otro día. Estabas hablando con alguien, alguien importante. ¿Quién es ella?».
Él se movió incómodamente, su mirada desviándose hacia la ventana, como si buscara una salida. Era solo una llamada de negocios, Victoria. Ya sabes cómo es en nuestra industria. No me des eso, interrumpió ella, su frustración desbordándose. Merezco algo más que excusas vagas. Necesito la verdad. Él suspiró pesadamente, pasándose una mano por el cabello, un gesto que ella reconoció como una señal de su incomodidad. Estás exagerando, respondió él, con un tono defensivo. Solo estoy ocupado. Sabes lo exigentes que pueden ser mis clientes. Estoy tratando de mantener a esta familia a flote. Mintiendo, ella replicó, su voz elevándose. ¿Crees que no puedo manejar la verdad? Prefiero escucharla de ti que descubrirla por mi cuenta. La cara de Michael se torció en una mueca, y por un momento, Victoria pensó que vio un destello de algo, miedo, culpa. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazada por una máscara de indiferencia. Estás siendo paranoica, dijo él, la desestimación picando más de lo que ella esperaba. Paranoica no, replicó ella, dando un paso atrás, el peso de sus palabras cayendo sobre ella como una ola. Tengo miedo, miedo de perderte, miedo de lo que pueda descubrir, pero me niego a permanecer en la oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir el aire cargado de tensión, el calor previo reemplazado por un abismo de duda. Michael se volvió, mirando hacia la noche, y el corazón de Victoria se hundió aún más. En ese momento, decidió que necesitaba descubrir la verdad, despojarse de las capas de engaño que rodeaban su matrimonio. No permitiría ser una víctima de sus juegos. Mientras lo observaba, un plan comenzó a formarse en su mente, un plan imprudente e impulsivo que era tan peligroso como emocionante. Más tarde esa noche, después de una cena que se sintió más como una actuación que como una comida compartida, Victoria se encontró navegando por anuncios de autos usados. Su corazón latía con emoción y miedo cuando tropezó con un anuncio de un taxi usado, un brillante cab amarillo, ligeramente golpeado pero aún funcional. Era exactamente lo que necesitaba para transformarse en una observadora invisible, un fantasma en el subsuelo de la ciudad. Hizo clic en los detalles, su mente corriendo con las posibilidades. Era perfecto. Si se disfrazaba de conductora de taxi, podría seguir a Michael sin que él sospechara nada. Podría ver a dónde iba y con quién se encontraba, y quizás finalmente podría encontrar las respuestas que tanto desesperadamente buscaba. Al día siguiente, hizo la compra impulsiva, con el corazón palpitándole con la emoción de su decisión. Al conducir el taxi por primera vez, el peso de su disfraz se sintió estimulante. Era liberador salir de su vida habitual, despojarse de las restricciones de su carrera de alto nivel y las expectativas que conllevaba. En ese momento, Victoria Hart ya no era solo una mujer de negocios, era una mujer en una misión, lista para navegar por el laberinto de mentiras que rodeaban a su esposo. Mientras recorría las calles bulliciosas en su nuevo taxi, con los motores de la ciudad rugiendo a su alrededor, sintió una oleada de determinación. Descubriría la verdad, sin importar el costo. Con esa resolución ardiendo en su pecho, Victoria giró la esquina, lista para lanzarse de lleno a lo desconocido, con el corazón acelerado por la promesa de revelaciones que estaban por venir. Victoria Hart ajustó la gorra en su cabeza, escondiendo algunos mechones rebeldes de cabello debajo. Las gafas de sol de gran tamaño ocultaban su identidad, dándole una sensación estimulante de anonimato mientras se acomodaba en el asiento de cuero desgastado del viejo taxi. El aroma a café rancio permanecía en el aire, mezclándose con el leve olor a humedad del tapizado. Era un contraste total con el espacio de oficina meticulosamente curado al que estaba acostumbrada, pero esa noche necesitaba ser otra persona, alguien que pudiera descubrir la verdad sobre su esposo. Michael. La adrenalina recorría sus venas mientras agarraba el volante. Esto no era solo un juego, era su vida. Miró el reloj del salpicadero, las 7:45 de la noche. La ciudad estaba viva, su pulso vibrante acelerándose con la llegada de la noche.
Mientras navegaba por las calles, con las luces de neón reflejándose en el parabrisas, Victoria sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Estaba entrando en un mundo que siempre había estado oculto para ella, un mundo que hervía bajo el elegante barniz de la riqueza y el respeto. Su primer pasajero era una joven, apenas en sus 20, con cabello rosa brillante y un piercing en la nariz que brillaba en la luz tenue. ¿A dónde vamos?, preguntó Victoria, con la voz firme aunque su corazón latía rápido. Solo al centro, por favor, respondió la mujer, desplazándose por su teléfono. Está loco allá afuera esta noche. No vas a creer las fiestas que están sucediendo. Victoria forzó una sonrisa mientras se incorporaba al tráfico bullicioso. Sí. ¿Cuál es la ocasión? La mujer levantó la vista, con los ojos brillando de emoción. Es una especie de gala benéfica. Todos los ricos están allí mostrando su dinero. Yo solo estoy entrando para aprovechar las bebidas gratis. Ella se rió, un sonido despreocupado que momentáneamente distrajo a Victoria de su misión. Mientras avanzaban, la mujer contaba historias de fiestas extravagantes a las que había asistido, detallando los estilos de vida lujosos de los élites. Victoria escuchaba atentamente, su mente corriendo. Siempre había sido parte de ese mundo, pero ahora se sentía como un recuerdo lejano, un lugar que estaba tratando de infiltrar desde el exterior. Debe ser bonito, ¿verdad?, mezclándote con los grandes apostadores, preguntó Victoria, con un tono ligero. La mujer se encogió de hombros. Supongo, pero todo es falso, ¿sabes? Fingían preocuparse por todas estas causas, pero en realidad solo se trata de lucir bien frente a las cámaras. Prefiero divertirme que preocuparme por impresionar a alguien. Victoria asintió, mientras sus pensamientos se desviaban hacia Mako. Él prosperaba en ese mundo rodeado de gente que valoraba las apariencias sobre la autenticidad. ¿Se preocupaba por ella tanto como por su imagen? La pregunta la atormentaba. Cuando llegaron al destino, la mujer pagó su tarifa y se bajó, dejando a Victoria sola con sus pensamientos. Ella respiró hondo, volviendo a centrarse. Esto era solo el comienzo de su noche y no podía permitirse detenerse en las dudas. A medida que los minutos se convertían en horas, Victoria recogió a una variedad de pasajeros, cada uno con sus propias historias y secretos. Un hombre de negocios se quejaba de la economía, una pareja discutía sobre dónde ir a cenar y un grupo de amigos celebraba un cumpleaños, llenando el taxi de risas y discusiones. Con cada viaje, Victoria sentía que el peso de sus propios problemas se aliviaba, aunque solo fuera momentáneamente. Pero la atmósfera cambió cuando recogió a una mujer de mediana edad que parecía angustiada. Su maquillaje estaba un poco corrido y sus manos temblaban. Por favor, llévame al Grand Hotel, pidió la mujer, con voz temblorosa. Victoria asintió, con sus instintos en alerta. ¿Está bien, señora? La mujer suspiró, mirando por la ventana. Solo ha sido una noche dura. Mi esposo, lo pillé engañándome. Encontré los mensajes, las mentiras. Su voz se rompió, y Victoria sintió una punzada de simpatía. Siento mucho escuchar eso, respondió suavemente, su corazón acelerándose ante el inesperado paralelo con su propia vida. Te mereces algo mejor, dijo la mujer, girándose hacia ella, con lágrimas en los ojos. Piensas que conoces a alguien, y luego te traicionan. Es como una puñalada en el estómago. Victoria tragó saliva, las palabras de la mujer resonando profundamente en ella. Sé lo que quieres decir, dijo. Cayeron en un pesado silencio mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas. El peso del dolor de la mujer flotaba en el aire, y Victoria no podía evitar preguntarse si ella estaba siguiendo un camino similar. Cuando llegaron al hotel, la mujer dudó, con la mano suspendida sobre la manija de la puerta. Gracias por escuchar, dijo, con voz apenas audible. Realmente lo necesitaba. Victoria sonrió suavemente, sintiendo una conexión. Cuídate.
La mujer asintió y salió, dejando a Victoria con una sensación de melancolía persistente. A medida que la noche avanzaba, la determinación de Victoria se intensificó. No podía sacudirse la sensación de que se estaba acercando a la verdad. Maniobrando por las calles, su mente corría con posibilidades. Luego, por suerte, recogió a un pasajero que cambiaría todo. La mujer tenía alrededor de 30 años, vestida con estilo, con un aire de confianza que intrigaba a Victoria. Al Lux Hotel, ordenó. Mientras viajaban, Victoria no pudo evitar iniciar una conversación. ¿Qué te trae al Lux?, preguntó. La mujer rió con un destello de molestia en los ojos. Solo negocios, ya sabes cómo es. Reuniones que pueden hacer o deshacer un trato. Victoria asintió, tratando de sonar casual. Debe ser un trato importante. Oh, lo es, dijo la mujer. Pero digamos que algunas personas no están jugando según las reglas. Hay rumores de tratos turbios, y ya sabes cómo va esto en la ciudad. La mujer se reclinó, cruzando los brazos. Ya no se puede confiar en nadie. El corazón de Victoria se aceleró. De verdad, ¿qué tipo de tratos turbios? La mujer se inclinó más cerca, bajando la voz. He oído que cierta persona ha sido vista en el hotel varias veces esta semana. Se rumorea que están involucrados en algo mucho más oscuro que solo negocios. El pulso de Victoria se aceleró. ¿Quién? No sé nombres, dijo la mujer, pero he oído que es alguien de una familia poderosa. Alguien que ha estado viviendo una doble vida. La mujer se encogió de hombros, su expresión inexpresiva. Solo ten cuidado si estás en este juego. El Lux Hotel se alzaba adelante, y la mente de Victoria giraba con las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Gracias por el aviso, dijo, su voz firme a pesar del tumulto interno. Tan pronto como la mujer salió, Victoria estacionó el taxi al costado de la carretera, con el corazón palpitando. Las piezas comenzaban a encajar y sentía que las paredes se acercaban. Había vislumbrado la verdad y necesitaba profundizar más. Con una respiración decidida, ajustó su gorra y sus gafas de sol, lista para lo que la noche pudiera traer. Mientras se alejaba del hotel, sus instintos le gritaban que estaba a punto de descubrir algo monumental. La adrenalina recorría su cuerpo, impulsándola hacia lo desconocido. La ciudad era un laberinto de secretos, y Victoria apenas comenzaba a desentrañar sus profundidades. La emoción de la búsqueda recorría sus venas y sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Era una mujer con una misión, y nada la detendría de descubrir la verdad sobre Mako mientras avanzaba la noche. Victoria continuó su recorrido por la ciudad, cada pasajero un posible hilo en el tapiz de mentiras que estaba desenredando. Sentía una sensación de propósito encendiéndose dentro de ella, un fuego que se negaba a apagarse. Con cada conversación se acercaba más a la verdad, y con cada milla que recorría, el peso de sus sospechas se transformaba en una resolución inquebrantable. Sin que ella lo supiera, el camino que estaba recorriendo la llevaría a enfrentar no solo la traición de su esposo, sino también la misma estructura de su existencia, tejiendo una narrativa de amor, engaño y las sorprendentes revelaciones que la esperaban al final de este peligroso viaje. Mientras maniobraba entre las sombras de la ciudad, su corazón latía al ritmo del pulso de la noche, lista para enfrentar cualquier verdad que le aguardara. Victoria Hart sujetaba el volante de su taxi usado, con el corazón palpitando entre la anticipación y el miedo. Las luces de neón de la ciudad parpadeaban a su alrededor, proyectando un resplandor artificial sobre las calles empapadas de lluvia. Esta noche era la noche en que seguiría a su esposo, Michael, y descubriría la verdad detrás de sus ausencias nocturnas. Un escalofrío la recorrió al recordar la llamada telefónica críptica que había escuchado, la voz seductora de una mujer susurrando dulces palabras a Michael, encendiendo un fuego de sospecha que había consumido sus pensamientos durante semanas. El taxi zumbaba suavemente mientras navegaba por las bulliciosas calles, su disfraz de un simple gorro y gafas de sol grandes haciendo poco para calmar su corazón acelerado.
Siempre había sido el epítome de la elegancia, una mujer de negocios exitosa en el mundo de las finanzas, pero esa noche era solo otra conductora en el mar de taxis amarillos, mezclándose con el lado más sórdido de la ciudad. Miró por el espejo retrovisor, su reflejo le era extraño, uno que la llevaría a las profundidades del engaño. Mientras seguía la ruta que había memorizado, su mente corría con preguntas. ¿Qué estaba haciendo Mako? ¿Quién era esa mujer? Con cada cuadra que pasaba, la tensión se acumulaba dentro de ella, apretando como una soga alrededor de su corazón. Ya había pasado incontables noches agonizando por las llegadas tardías de Mako, su comportamiento evasivo solo alimentando sus inseguridades. El pensamiento de la traición la carcomía y necesitaba respuestas. De repente, el GPS emitió un aviso, indicando que se estaba acercando al hotel que Mako solía visitar. Su respiración se detuvo al ver la fachada familiar brillando bajo las luces de la calle. Era el lugar al que sus instintos la habían llevado, el epicentro de sus temores. Aparcó el taxi a una distancia discreta y apagó el motor, con el corazón latiendo en sus oídos mientras miraba por la ventana. Victoria observaba atentamente, su pulso acelerándose con cada momento que pasaba. El vestíbulo del hotel era un torbellino de actividad, una mezcla de clientes glamorosos y viajeros cansados. Se esforzaba por ver a Mako, sus ojos moviéndose de una figura a otra, cada rostro una posible revelación de la traición de su esposo. Los minutos se sentían como horas mientras esperaba, sus dedos golpeando ansiosamente el volante. Luego lo vio. Mako salió del hotel, con una sonrisa encantadora en su rostro que le provocó una oleada de náuseas. Estaba vestido impecablemente como siempre, su traje a medida acentuando sus anchos hombros. Pero fue la mujer a su lado la que hizo que el mundo de Victoria se derrumbara. Era impresionante, con largas piernas, cabello oscuro en cascada y un aire de confianza que amenazaba con devorar a Victoria por completo. Con una sensación hundida en el estómago, Victoria observó cómo Mako se inclinaba, capturando el rostro de la mujer entre sus manos antes de compartir un beso apasionado que le hizo sentir como si un puñal le atravesara el corazón. No, no, susurró Victoria para sí misma, la realidad del momento golpeándola como agua helada. Sentía como si el suelo bajo ella se estuviera desmoronando, dejándola a la deriva en un mar de traición y confusión. Quería gritar, confrontarlo en ese mismo instante, pero estaba paralizada por el dolor de la visión que tenía frente a ella. El beso permaneció en el aire, un recordatorio burlón de todo lo que temía. Justo cuando estaba a punto de salir del taxi, un tumulto estalló en el vestíbulo del hotel. Un grupo de hombres con traje salió por las puertas, con expresiones tensas y voces elevadas en una discusión acalorada. Victoria se inclinó instintivamente en su asiento, el corazón acelerado con una nueva sensación de urgencia. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas mientras se esforzaba por escuchar la conversación que tenía lugar cerca de ella. Uno de los hombres dijo, con un tono cortante y serio, el envío llega mañana. Si no cerramos el trato esta noche, corremos el riesgo de perderlo todo. Mako no dejaría que eso suceda, respondió otro hombre, su voz cargada de frustración. Él sabe lo que está en juego. El nombre de su esposo hizo que el corazón de Victoria se hundiera. ¿En qué estaba involucrado Mako? ¿Un envío? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y su mente se aceleró con las implicaciones. Inicialmente había pensado que estaba rastreando una infidelidad, pero ahora parecía que había algo mucho más siniestro en juego. Se inclinó más cerca, su respiración era superficial mientras escuchaba atentamente. Tenemos que encontrarnos con él en el almacén. No hay tiempo que perder, insistió el primer hombre, mirando hacia el hotel como si esperara que Mako apareciera en cualquier momento. Vamos, respondió el segundo hombre, con urgencia en su voz. La mente de Victoria giraba con preguntas. ¿Un almacén? ¿Qué tipo de negocio estaba manejando Mako? Sus emociones luchaban dentro de ella, pero una cosa estaba clara, necesitaba saber más.
No podía confrontarlo sin entender el alcance completo de lo que estaba sucediendo. A medida que los hombres se apresuraban a salir, Victoria tomó una respiración profunda y arrancó el taxi de nuevo. Sintió cómo la determinación la invadía, apartando el dolor que acababa de presenciar. La ciudad estaba llena de posibilidades, y ella estaba a punto de descubrir una verdad que podría destruir todo lo que creía saber. Navegando por el laberinto de calles, siguió las direcciones que había memorizado de la conversación escuchada. El almacén estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona industrial que parecía un mundo aparte de su vida de lujo y privilegio. Cuanto más avanzaba, más acelerado latía su corazón, mezclando miedo y excitación. Al llegar al almacén, Victoria aparcó a cierta distancia, sus manos temblando al salir del taxi. El aire nocturno estaba cargado de tensión y podía escuchar voces amortiguadas provenientes del interior. Se acercó con cautela, el corazón golpeándole en el pecho, y miró a través de una ventana sucia. Lo que vio dentro le revolvió el estómago. Michael estaba en el centro de una sala tenuemente iluminada, rodeado por los hombres que había visto antes. Estaban reunidos alrededor de una mesa cubierta de documentos y planos, con expresiones serias e intensas. El aliento de Victoria se detuvo en su garganta al darse cuenta de lo profundo que estaba Michael en este lío. Ha estado reuniéndose con él durante semanas, dijo uno de los hombres, con frustración evidente en su voz. Si no cumple, estamos acabados. Michael no nos traicionará, insistió otro hombre, con voz baja e intensa. Él sabe lo que está en juego. La mente de Victoria corría mientras intentaba procesar la información. ¿Traición? ¿Qué querían decir? Su corazón se hundió al considerar la posibilidad de que Michael estuviera involucrado en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Sintió una mezcla de ira y miedo, ira por haberle ocultado esto y miedo por lo que todo esto significaba para su futuro. De repente, la voz de Michael rompió sus pensamientos, no puedo dejar que esto se derrumbe. Tienes que confiar en mí, dijo, con tono sincero. El corazón de Victoria se apretó al ver al hombre que amaba atrapado en una telaraña de engaños. Quería entrar y exigir respuestas, pero una parte de ella dudaba. ¿Y si estaba demasiado involucrado? ¿Y si confrontarlo ahora los ponía a ambos en peligro? En su lugar, permaneció oculta, su mente corriendo mientras intentaba unir todas las piezas. El amor que sentía por él se enfrentaba a la traición que percibía, y sabía que cualquier verdad que surgiera cambiaría todo. Justo entonces, uno de los hombres señaló hacia la puerta, necesitamos resolver esto antes de que llegue el envío. Vamos. El corazón de Victoria se aceleró al darse cuenta de que estaban a punto de irse. No podía dejarlos escapar sin saber más. Tomando una respiración profunda, se deslizó alrededor de la esquina, cuidando de mantenerse fuera de la vista. La adrenalina recorría sus venas mientras lo seguía, sus instintos urgidos a descubrir la verdad oculta en las sombras de su vida. La persecución había comenzado, y ella ya no era solo una mujer herida, era una mujer en misión, decidida a desentrañar la intrincada red que amenazaba con atrapar su corazón y su vida. La ciudad estaba viva con secretos, y ella estaba lista para sumergirse de lleno en la oscuridad para encontrar la luz. Victoria Hart se sentaba al volante del taxi, su corazón acelerado mientras apretaba el volante. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, proyectando largas sombras sobre el tablero. Cada bocina y el rugido de los autos que pasaban parecían ser un recordatorio de la vida caótica en la que ahora estaba enredada. Lo que había comenzado como una simple sospecha sobre su esposo Michael se había convertido en algo mucho más siniestro. Había oído rumores de un negocio vinculado a un poderoso sindicato criminal y ahora las piezas comenzaban a encajar de una manera que la inquietaba. Con su disfraz bien puesto, con la gorra de béisbol tirada hacia abajo y las gafas de sol ocultando sus ojos, estaba decidida a descubrir la verdad, incluso si eso significaba poner en peligro su propia vida. Más temprano esa noche,
había recogido a un pasajero que había soltado una pieza crucial de información, una misteriosa carga estaba programada para llegar pronto, y Michael estaba profundamente involucrado en las negociaciones. Victoria había pensado inicialmente que lo seguía por infidelidad, pero ahora las apuestas eran mucho más altas. Mientras navegaba por las calles conocidas, sentía una urgencia que la empujaba hacia adelante. La cacofonía de la ciudad se desvanecía mientras su mente corría con pensamientos sobre las reuniones nocturnas de Mago. Recordaba cómo él la había despachado cuando ella lo había cuestionado, cómo sus ojos habían parpadeado nerviosamente, traicionando un secreto que estaba desesperado por mantener. El tejido de su vida juntos parecía estar desmoronándose, y ella estaba decidida a coserlo de nuevo descubriendo la verdad. Al detenerse frente a un bar tenuemente iluminado, un nudo familiar se formó en su estómago. Este era uno de los lugares donde Michael a menudo se encontraba con sus asociados. Estacionó el taxi a unas pocas calles de distancia, el motor aún zumbando suavemente mientras se tomaba un momento para reunir sus pensamientos. «Puedes hacerlo», Victoria susurró para sí misma, reafirmando su determinación. Con el corazón latiendo con fuerza, salió del taxi y se dirigió hacia el bar. El letrero de neón parpadeaba arriba, iluminando la entrada con un resplandor inquietante. Dentro, la atmósfera estaba densa con el aroma a whisky y humo, y el bajo murmullo de las conversaciones creaba un ambiente casi conspirativo. Victoria se situó en la barra, pidiendo una bebida para mezclarse con la multitud mientras escaneaba la sala en busca de cualquier señal de Mako. Los minutos se sintieron como horas mientras bebía su bebida, sus ojos moviéndose de un grupo a otro. De repente, su corazón dio un vuelco. Michael entró al bar, su actitud relajada, riendo con un grupo de hombres sentados en una mesa en la esquina. Todos parecían pertenecer a un mundo diferente, bien vestidos, con un aire de confianza que gritaba privilegio y peligro. Victoria se inclinó más cerca, esforzándose por captar fragmentos de su conversación. La carga llega la próxima semana y necesitamos asegurarnos de que todo salga bien, dijo uno de los hombres, su voz baja pero clara. Michael asintió. No podemos permitirnos errores. Si estropeamos esto, todo lo que hemos construido se vendrá abajo. El aliento de Victoria se detuvo en su garganta. No tenía idea de que las apuestas fueran tan altas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, dándose cuenta de que no se trataba de un simple negocio. Era una transacción que podría implicarlos a ambos en algo mucho más peligroso que la infidelidad. Con el corazón acelerado, decidió que era momento de actuar. Salió del bar, retrocediendo hacia el taxi. Mientras se sentaba detrás del volante, intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Michael no solo estaba siendo infiel, estaba involucrado en algo que podría poner en peligro sus vidas enteras. Mientras conducía sin rumbo por la ciudad, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. No podía sacudirse la sensación de que estaba en algo más grande de lo que había anticipado, pero no había marcha atrás. Necesitaba reunir más información y la única forma de hacerlo era continuar siguiéndolo. Las noches siguientes fueron una borrosidad de conducción y espionaje. Victoria recogió una variedad de pasajeros, cada uno compartiendo pedacitos de sus vidas, pero su enfoque seguía siendo las pistas que podrían desentrañar la red de engaños de Mako. Una noche, se encontró conduciendo a una joven que estaba visiblemente agitada. ¿Estás bien?, preguntó Victoria, tratando de romper el hielo mientras navegaban por el tráfico. Sí, solo cosas estresantes en el trabajo, respondió la mujer, apartándose el cabello. Oía a algunos tipos hablando sobre un gran negocio que se avecina, algo sobre una carga. Se supone que es muy arriesgado. ¿De verdad? ¿Qué tipo de carga?, indagó Victoria, con el corazón acelerado al oír la palabra. La mujer se encogió de hombros. No sé mucho, solo que involucra a algunas personas poderosas. Ya sabes cómo es en esta ciudad, todos tienen sus dedos en algo turbio, ¿verdad? Victoria asintió, su mente corriendo.
La conexión con los negocios de Michael se sentía más sólida ahora. Mientras la mujer continuaba hablando sobre su propio trabajo, Victoria se preparaba para seguir desentrañando el misterio. El enfoque de Victoria se desvió hacia las implicaciones de lo que estaba descubriendo. Necesitaba averiguar más sobre este envío antes de que fuera demasiado tarde esa noche. Aparcó el taxi cerca del puerto, un lugar del que había oído hablar en el bar. Se rumoreaba que era un punto de entrega para los envíos del sindicato. Mientras esperaba, su adrenalina aumentaba, sabía que estaba cruzando una línea, pero el pensamiento de que Michael estaba involucrado en actividades criminales alimentaba su determinación. Horas pasaron mientras observaba el agua brillar bajo la luz de la luna. Sus pensamientos volvían constantemente al hombre con el que se había casado. ¿Qué había pasado con la vida que habían construido juntos? El amor que una vez compartieron parecía eclipsado por secretos y mentiras. De repente, los faros rompieron la oscuridad y una furgoneta negra apareció. El corazón de Victoria se aceleró mientras se inclinaba hacia adelante, esforzándose por ver a través del parabrisas. La furgoneta se detuvo a unos metros de distancia, y hombres en trajes oscuros emergieron, con una actitud tensa y decidida. Michael salió de las sombras y su aliento se detuvo en su garganta. Observó cómo se acercaba a los hombres, con una actitud casual pero una expresión seria. Intercambiaron saludos antes de que Michael señalara hacia la furgoneta. El corazón de Victoria latía con fuerza al darse cuenta de que este era el momento que había estado esperando. Se maldijo en silencio por no haber traído una cámara para documentar la reunión. En su lugar, se inclinó más cerca del tablero de instrumentos, esforzándose por escuchar su conversación. ¿Todo está listo para el envío?, preguntó uno de los hombres, con una voz baja y amenazante. Sí, solo estamos esperando la confirmación, respondió Michael, con un tono firme. No podemos permitirnos retrasos. El pulso de Victoria se aceleró. Esto no era solo un trato de negocios, era un pacto con el peligro. La realización le golpeó como una bofetada. No solo estaba lidiando con la infidelidad de Michael, sino también con una potencial empresa criminal que podría destruir sus vidas. A medida que continuaban hablando, la actitud de Michael cambió. Se echó atrás, y Victoria captó un destello de miedo en sus ojos, una chispa que hizo que su estómago se revolviera. Escucha, si vamos a hacer esto, necesitamos asegurarnos de que todo se mantenga bajo control, insistió Michael, con su voz bajando a un susurro. No te preocupes, Michael. Tenemos todo bajo control. Solo haz tu parte y esto terminará pronto, dijo uno de los hombres, con un tono que goteaba una falsa sensación de seguridad. Victoria sintió una oleada de náuseas mientras procesaba las implicaciones. ¿En qué se había metido? El peso de la verdad la aplastó, y se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Al concluir la reunión, Michael estrechó las manos con los hombres, con una expresión que ahora era una máscara de profesionalismo. Podía ver que estaba sumido en pensamientos, quizás contemplando las decisiones que había tomado que lo habían llevado a ese momento. Victoria sabía que tenía que seguirlo. No podía dejar que se le escapara de nuevo. Con una respiración profunda, arrancó el motor y se alejó de la escena, manteniéndose a una distancia segura detrás de él mientras conducía en la noche. La adrenalina corría por sus venas mientras lo seguía por las calles sinuosas hasta que llegaron a un almacén apartado en las afueras de la ciudad. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras aparcaba el taxi a una distancia segura y decidía echar un vistazo más de cerca. Al acercarse a la entrada, la presencia ominosa del lugar le enviaba escalofríos por la columna. El aire estaba cargado de tensión y las sombras danzaban en las paredes. Al asomarse por una ventana agrietada, pudo ver a Mako de nuevo, paseando de un lado a otro, inmerso en una conversación con uno de los hombres del bar. Todo debe salir según lo planeado, dijo el hombre, con una voz afilada de autoridad. No podemos permitir filtraciones. Si las autoridades se enteran de esto, estamos acabados.
Michael asintió, con una expresión que mezclaba resolución y miedo. Entiendo, pero esto ya no es solo un negocio. Nuestras vidas están en juego. El aliento de Victoria se le detuvo en la garganta. Michael estaba atrapado en una red mucho más complicada de lo que ella había imaginado. Mientras observaba, sentía un nudo de desesperación formándose en su pecho. Tenía que actuar, pero ¿qué podía hacer contra una organización criminal? De repente, un fuerte estruendo resonó en el almacén, sacándola de sus pensamientos. Victoria saltó, su corazón acelerado mientras miraba hacia la entrada. El sonido la había sobresaltado, y se agachó instintivamente detrás de un montón de cajas. A través de las rendijas podía ver a más hombres entrando en el almacén, sus rostros ocultos por las sombras. Se movían con determinación y Victoria sintió un aumento de pánico. Tenía que salir de allí antes de que la descubrieran. Justo cuando giró para escapar, escuchó la voz de Michael elevarse sobre el ruido. Te estoy diciendo que esto es. El aire de la tarde estaba cargado de tensión mientras Victoria Hart se encontraba en el umbral de su lujosa casa. El aroma familiar a madera pulida y perfume caro ahora resultaba sofocante. La casa, una vez un refugio, se sentía como una cárcel. Sostenía un montón de pruebas en sus manos, una serie de fotografías, mensajes de texto y notas que expondrían a su esposo, Michael. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación impulsándola hacia adelante. Con una respiración profunda, entró. La luz tenue iluminaba la espaciosa sala de estar, proyectando sombras largas que parecían danzar ominosamente contra las paredes. A medida que avanzaba más dentro de la casa, escuchó el suave sonido del televisor en el fondo. Michael estaba en casa, ajeno a la tormenta que se gestaba justo debajo de la superficie. Michael lo llamó, su voz firme a pesar del tumulto interno. Aquí. Él respondió, con un tono casual, sin rastro de la traición que ella había descubierto. Victoria dio la vuelta a la esquina hacia el salón, donde Michael estaba relajado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano y la pantalla parpadeando con noticias. Él levantó la vista, su expresión cambiando de sorpresa leve a una sonrisa desarmante. Hola, llegaste temprano. ¿Cómo te fue el día? Ella sintió un torrente de ira ante su indiferencia, la manera en que podía ocultar la verdad tras una fachada encantadora. Tenemos que hablar, respondió, su voz firme mientras sostenía las pruebas, dejando que los papeles se movieran ligeramente en su mano. La sonrisa de Michael se desvaneció, reemplazada por una expresión reservada. ¿Sobre qué? Sobre tus noches en vela, tus reuniones secretas y esto, dijo, señalando una fotografía de él con la mujer misteriosa fuera del hotel. La evidencia de su traición colgaba pesadamente entre ellos. Sus ojos se ensancharon, pero rápidamente escondió su sorpresa con una sonrisa forzada. Victoria, está sacando conclusiones precipitadas. Sacar conclusiones precipitadas, replicó incrédula, sintiendo el calor de la traición aumentar dentro de ella. ¿Crees que soy ciega? He visto los textos, las llamadas. No puedes salirte con la tuya. Michael se recostó en su asiento, cruzando los brazos defensivamente. Mira, admito que las cosas han estado complicadas últimamente, pero no entiendes la situación en la que estoy. ¿Complicado? ¿Llamas complicado engañar a tu esposa? Su voz subió, llena de una mezcla de dolor y rabia. No es solo eso. Estoy haciendo esto por nosotros, Victoria, dijo, con una voz repentinamente intensa, una chispa de desesperación en sus ojos. Me involucré con gente poco confiable. No tuve elección. Amenazaron a nuestra familia. Su respiración se detuvo, atrapada entre la incredulidad y un destello de preocupación. ¿Amenazaron? ¿De qué estás hablando? Los negocios, las reuniones nocturnas. Me coaccionaron. No quería nada de esto. Pero dejaron claro que si no cooperaba, vendrían por ti. Tienes que creerme.
Victoria sacudió la cabeza, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo ella. ¿Esperas que crea eso? ¿Qué te involucraste en algo criminal para protegerme? Podrías haber venido a mí. Podríamos haber enfrentado esto juntos. ¿Juntos? Se rió amargamente, pero no había humor en sus ojos. No entiendes el mundo en el que estoy. Es peligroso y no quería arrastrarte a esto. Pensé que podría protegerte manteniéndote en la oscuridad. ¿Manteniéndome en la oscuridad? Victoria sintió una ola de náuseas invadirla. ¿Me mantenías en la oscuridad mientras te acostabas con otra persona? ¿Cómo esperas que confíe en ti después de esto? Escucha, Mako se levantó de repente, su frustración evidente. Sé que he cometido errores, pero intentaba protegerte de este lío. Pensé que al mantenerte alejada de esto, estaba haciendo lo correcto. Victoria se sintió dividida, su corazón luchando contra su mente. Ella quería creerle, encontrar algún vestigio de verdad en sus palabras que pudiera devolverla al hombre que una vez amó. Pero las pruebas eran contundentes y las heridas emocionales todavía estaban frescas. ¿Qué quieres que haga, Mako? ¿Simplemente perdonarte y pretender que todo está bien? No perdonar, suplicó él, acercándose más. Entender. Nunca quise que esto sucediera. Nunca quise lastimarte. Justo cuando estaba a punto de responder, la atmósfera cambió. Un escalofrío se apoderó de la habitación y Victoria sintió un peso repentino en el aire, como si algo ominoso se cerniera justo fuera de su línea de visión. La expresión de Michael cambió, su confianza se desvaneció, reemplazada por una sombra de miedo. «Mako», preguntó ella con cautela, percibiendo el cambio. «¿Qué pasa?». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo, sacudiendo el marco. El corazón de Victoria se aceleró mientras una figura alta entraba en la entrada, silueteada contra la luz tenue del pasillo. El hombre estaba envuelto en sombras, su presencia imponente y amenazante. «Mako», dijo la figura, con una voz baja y áspera. «Necesitamos hablar». Victoria sintió un vacío en el estómago. Instintivamente retrocedió, su espalda chocando con el borde de la mesa de café. «¿Quién eres?», exigió, su voz temblando un poco a pesar de sus mejores esfuerzos por parecer fuerte. El hombre dio un paso hacia la luz, revelando un rostro familiar, uno que le dio escalofríos. «¿No me reconoces?». «Ha pasado un tiempo, ¿verdad, James?». El aliento de Victoria se atascó en su garganta. La realización llegó, James, su hermano distanciado, el oveja negra de la familia, el último que supo que estaba enredado en negocios peligrosos, una vida que lo había alejado de su familia. «James», repitió Mako, su voz apenas un susurro, el pánico cruzando su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí?». «He venido a resolver algunos asuntos pendientes», dijo James, su mirada clavándose en Mako. «Te has metido en problemas serios, y es hora de que pagues el precio». Victoria se sintió perdida en el caos, su mente acelerada. «James, tienes que irte». «No es la forma de manejar las cosas», rogó, tratando de razonar con él. «No sabes en qué te estás metiendo». «Sé exactamente en lo que me estoy metiendo», respondió él, sus ojos oscureciéndose. «Y tú, Victoria, deberías haberte mantenido fuera de esto. Pero ahora que estás involucrada, es demasiado tarde». «Detente», gritó Mako, avanzando con desesperación evidente en su tono. «Podemos resolver esto, no tienes que amenazarnos». James se rió amargamente, sus ojos brillando con malicia. ¿Resolverlo? ¿Crees que esto se trata de negociación? Hiciste tu parte, Mako, pero ahora es hora de enfrentar las consecuencias. Victoria sintió que su corazón latía con fuerza mientras veía cómo la tensión aumentaba. «¿Qué consecuencias?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué quieres de nosotros?». «Quiero lo que me deben», dijo James, su voz fría. «Has cruzado líneas que no debían cruzarse, y ahora estoy aquí para cobrar».
La habitación estaba cargada de miedo e incertidumbre. La mente de Victoria corría mientras trataba de procesar las implicaciones de la presencia de James. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la verdad sobre Mako, solo para encontrarse atrapada en una red de traición que se extendía mucho más allá de su imaginación. James, por favor, suplicó, su voz ahora más suave, con un toque de desesperación. Hablemos. Podemos encontrar una salida a esto. No quiero que nadie salga herido. Pero James solo sacudió la cabeza, sus rasgos endureciéndose. Ya es demasiado tarde para eso. Deberías haber pensado en los riesgos antes de involucrarte con él. Señaló a Mako, quien permanecía rígido, el miedo grabado en cada línea de su rostro. Victoria, necesitas irte, dijo Mako con urgencia, sus ojos volviendo a James. Sal de aquí ahora. No, protestó ella, inmóvil. No voy a dejarte. Pero antes de que pudiera reaccionar, James se lanzó hacia adelante, su movimiento rápido y calculado. La habitación estalló en caos, las tensiones rompiéndose como un cable desgastado. Victoria gritó mientras la confrontación escalaba, la realidad de su situación precaria cayendo sobre ellos. En ese momento, se dio cuenta de que la verdad que había buscado con tanta desesperación no solo era más compleja de lo que había imaginado, sino que también venía con un precio que no estaba preparada para pagar. Las sombras de la traición se cernían grandes, amenazando con consumir todo lo que había conocido. La habitación, débilmente iluminada, estaba cargada de tensión, las sombras bailando en las paredes mientras Victoria permanecía congelada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La figura frente a ella no era un extraño. Era su hermano distanciado Daniel, a quien no había visto en más de una década. La última vez que estuvieron juntos, su familia estaba completa antes de que la oscuridad de la traición y la pérdida los separara. Los ojos de Daniel estaban agudos, brillando con una mezcla de ira y dolor mientras miraba a Mako, quien, acorralado y pálido, parecía una presa en pánico. Victoria, dijo Daniel, su voz baja y llena de veneno. No sabes la mitad de esto. ¿Crees que has descubierto alguna conspiración grandiosa? Solo eres un peón en este juego. La expresión de Mako pasó de la sorpresa a la desesperación mientras miraba entre Victoria y Daniel. Esto no es lo que parece, balbuceó él, levantando las manos en un gesto de apaciguamiento. Estaba tratando de protegernos, todos nosotros. Protegernos, repitió Victoria, su voz temblando de incredulidad. Has estado mintiéndome, Mako. Has estado reuniéndote con personas peligrosas, ¿y para qué? ¿Para mantenerme a salvo? ¿Es eso lo que llamas esto? Daniel dio un paso más cerca, su presencia imponente y amenazante. Ni siquiera entiendes la situación, Victoria. Michael era solo un medio para un fin, y ahora se ha convertido en un obstáculo. Basta, gritó Victoria, su voz quebrándose bajo el peso de sus emociones. ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? La tensión en la habitación era palpable, lo suficientemente densa como para asfixiar. La cara de Michael era una máscara de miedo mientras que la de Daniel estaba torcida en una satisfacción sombría. Realmente no sabes, ¿verdad?, dijo Daniel. Todos esos años pensaste que eras mejor que yo, viviendo en tu pequeño mundo perfecto mientras yo quedaba abandonado. Traté de elevarme, pero luego llegó tu esposo y todo cambió. Daniel, este no es el camino, rogó Mako, con desesperación en su tono. Podemos hablar de esto, podemos encontrar una solución. ¿Encontrar una solución? Daniel se rió amargamente, el sonido resonando en el espacio reducido. No hay nada que resolver, Mako. Ya has sellado tu destino cuando te metiste en mi negocio, mi sindicato, mi imperio. Pensaste que podías jugar a ambos lados, pero ahora has puesto a Victoria en peligro. La mente de Victoria corría, tratando de procesar el torbellino de emociones que la envolvía. ¿Qué quieres decir, tu negocio? No entiendo. ¿Estás diciendo que tú estás detrás de todo esto?
Los ojos de Daniel se oscurecieron, su expresión inamovible. Construye algo poderoso, Victoria, algo que podría darnos todo lo que siempre quisimos. Pero Mako es solo un tonto que pensó que podía llevarse una parte sin entender las consecuencias. Y ahora te ha arrastrado a este lío. Victoria sacudió la cabeza, una oleada de náuseas invadiéndola. No puedo creer esto. Mako no haría. No haría que, interrumpió Daniel, elevando su voz. ¿No te traicionaría? Ya lo ha hecho. ¿Crees que esas noches en vela eran solo trabajo? Se estaba reuniendo con mis asociados, discutiendo envíos, tratos, cosas que nunca entenderías. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Todas las piezas encajaron de repente, las llamadas nocturnas, las miradas secretas, los susurros que había escuchado. Estás mintiendo, dijo, pero su voz carecía de convicción. Ustedes están mintiendo. Lo estoy, desafió Daniel, acercándose más. Pregúntale a él, Victoria. Pregúntale sobre el trato que hizo en el almacén. Pregúntale por qué estaba realmente allí. Victoria se volvió hacia Mako, buscando en sus ojos algún atisbo de verdad. Mako, ¿es esto cierto? ¿Estabas trabajando con él? El rostro de Mako se contorsionó en agonía. No tuve otra opción, Victoria. Me amenazaron. Dijeron que si no cooperaba, vendrían tras de ti. Pensé que podía mantenerte a salvo jugando el juego. Te juro que nunca quise que esto pasara. La voz de Victoria temblaba mientras la ira y la traición recorrían sus venas. Me pusiste en peligro. Pusiste nuestra vida en riesgo. Basta, gritó Daniel, su voz resonando en la habitación. Esto es lo que querías, ¿verdad? Saber la verdad. Pues ahora la tienes, y ahora debes elegir. ¿A él o a mí? El peso de la decisión colgaba pesadamente en el aire, sofocándola con su intensidad. Victoria sintió una ola de emociones arrollarla, ira, traición, confusión. No podía comprender la profundidad de la traición por parte de ambos hombres.